Padre nuestro, estamos ante tu presencia regocijados, maravillados de la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, oh Señor, por tu obra salvífica. Gracias, Padre, porque aun cuando nosotros no entendemos y muchas veces ni siquiera podemos darle valor y aquilatar la grandeza de tu amor, tú, oh Dios, te diste por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Pero lo hiciste por nosotros, lo hiciste por mí. Y en esta mañana, en esta oportunidad, oh Dios, queremos darte gracias. Una vez más, engrandecer tu nombre, glorificarte a ti como el único Dios y el único Señor, el único Rey de Reyes, el único que puede gobernar nuestras vidas para nuestro bien y para tu gloria. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites ahora de poder llegar al corazón de almas que están sedientas de tu palabra. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, oh Dios, también nuestras almas claman por ti, oh Señor. Y queremos en esta mañana que tú nos sacies por medio de tu palabra. Tú nos dices claramente que aquel que te ingiere, aquel que come de tu cuerpo y bebe de tu sangre, no tendrá hambre y sed jamás, porque tú eres aquel que sacias todo corazón. Bendícenos, guárdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es una realidad que, de acuerdo a lo que encontramos en la Sagrada Escritura, la muerte, la obra salvífica que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, viene a ser esa obra suprema, una expresión suprema, diríamos, del gran y poderoso amor de Dios para con nosotros. Los primeros testigos que nosotros vemos en la palabra del Señor y que nos narra la Sagrada Escritura, que fueron aquellos que pudieron palpar y ver y tocar al Señor luego de el momento de su resurrección, pudieron decir de una manera perfecta, de una manera clara, precisa: Él murió por mí. Y yo quiero que en este día nosotros personalicemos este mensaje de la palabra. No es que el Señor murió por el mundo, no es que el Señor murió por la iglesia, no porque el Señor murió por los que creen, no, el Señor murió por mí, dice la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de dar gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de manera personal con todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, dice la palabra de Dios. Y es una realidad que el texto, uno de los textos que nos ocupa en el día de hoy, nos dice allí: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice ahí la palabra en Gálatas capítulo 2 y verso número 20, el último texto que leímos. Él me amó a mí, Él hizo eso por mí, Él se entregó por mí. Si yo hubiera sido el único ser que existiese sobre la tierra, Él hubiera hecho eso por mí, dice la palabra. Es una realidad de igual manera que nosotros como creyentes debemos de entender que el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver conmigo. Si Él murió por mí, la muerte de Él en la cruz del Calvario, su sufrimiento y su sacrificio tienen que ver conmigo de manera particular, y tienen también que ver con mi pecado de manera particular. Es mi pecado lo que me separó de Dios. Es mi pecado lo que lleva a Dios a entregar a su Hijo por la salvación de mi alma. Es mi dureza de corazón y el entenebrecimiento espiritual que trae el pecado en nosotros, que provocó que nuestro Señor Jesucristo fuese a la cruz del Calvario. La Biblia me enseña que yo personalmente estoy perdido y estoy pereciendo camino al infierno, y estando en esa condición, Él murió por mí.
Cuando se trata de salvación, tenemos que entender que yo no tengo ningún tipo de alegato de manera judicial que pueda salvarme o que pueda evitar que yo vaya al infierno eterno. Y de igual manera, todo lo único que yo puedo hacer cuando comprendo esa realidad con respecto a mí, no con respecto a ti, no con respecto a ti, no con respecto al otro, no con respecto al vecino, no con respecto a otra persona, sino a mí, lo único que yo puedo hacer personalmente es clamar por misericordia a Dios por mí. Y esa es la realidad de todo ser humano. Y hasta que nosotros no comprendamos que esa obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo se hizo por mí de manera personal, yo no voy de ninguna manera a comprender el grado de amor que Dios tuvo para con nosotros. Y lo primero que vemos ahí en el texto, en el primer texto que leímos, y vamos a Efesios capítulo 5 y verso número 2, es que Cristo murió por nosotros. Y vamos a ir llevándonos, ¿verdad? Llevando por la Sagrada Escritura de manera particular. En primer lugar, como dice aquí la Escritura, por todos nosotros Él hizo la obra. Él hizo la obra también por la iglesia, pero Él hizo la obra también por mí de manera especial. Dice allí la palabra de Dios que Cristo nos amó, y andad en amor, dice el apóstol Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando decimos que Cristo nos amó, estamos haciendo entender que Él tiene toda la autoridad para proclamar esta verdad y para hacernos entender que si no creemos en esa obra que Él ha hecho por nosotros, no podemos de ninguna manera tener salvación y vida eterna. La Biblia nos muestra claramente aquí que nosotros podemos cuestionar y podemos preguntar y podemos inquirir y podemos hacer todo lo que nosotros querramos, pero la realidad es que la cruz del Calvario es una muestra real del amor de Dios por nosotros. Y hay varios textos que vemos aquí en la palabra de Dios cuando Él dice: nadie tiene mayor amor. Juan capítulo 15 y verso número 13. Nadie tiene mayor amor que este. Oiga, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y estamos cansados de percibir y de darnos cuenta la cantidad de definiciones o de interpretaciones con respecto a ese verbo que, de acuerdo a la Escritura, expresa el amor de Dios. ¿Cuántas personas dicen que te aman y por atrás tienen un puñal y nada más te hacen así: te amo, te amo, te amo, te amo? ¿Cuántas personas vemos en este mundo donde le salta la hipocresía al decirte a ti: te amo? ¿Cuántos altares han sido testigos en bodas, en matrimonios, donde uno y otro se declaran amor eterno? Y esa unión dura menos que una cucaracha en gallinero. No estamos hablando de un amor cualquiera. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, había una pequeña caricaturita en los periódicos. No me acuerdo cuál periódico es, si era el Última Hora o ¿el cuál? El Caribe. Amores. Levánteme la mano los que eran de esa época aquí. Aquí hay muchísimos viejos. Aquí hay muchísimos viejos, no se me escondan. Levánteme la mano ahí. Amores.
Y decían ahí, amor es abrirle la nevera a ella cuando esté acatarrada. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Amor es tirarle el saco, quitarse el saco cuando ella vaya a cruzar un charco. Y habían tantas definiciones de amores, pero eso se quedaba en el papel. Usted sabe que el papel lo aguanta todo. A la hora del none se embarraba los pies de lodo. A la hora del none, aunque le diera pulmonía, tenía que abrir su nevera. Pero eso no llevaba a nada. Cuando la Biblia nos habla de amor, la Biblia nos está hablando de un amor especial. Nos está hablando de un amor particular. Nos está hablando de un amor sacrificial. Un amor que se entrega. Un amor que da sin esperar. Ese tipo de amor que muchas veces hasta los padres tienen para con los hijos. Sí, te amo, mi hijo. ¿Por qué? Porque mañana tú me vas a mantener. Te amo, mi hijo. Pero mañana yo espero que tú me cuides. Siempre estamos esperando. Y oiga una cosa, hay tantos padres desilusionados en esta vida. ¿Por qué? Porque dan esperando. El que da esperando nunca está satisfecho, porque siempre va a esperar más de lo que le van a dar. Pero cuando usted ama sin esperar nada, todo lo que le dan es mucho. Por mínimo que le den, usted no está esperando nada, es mucho. Y la palabra de Dios nos muestra que el amor de Cristo es un amor inconmensurable. Dice la palabra de Dios, llegó al punto no solamente de entregar su vida por sus amigos, sino que entregó su vida por sus enemigos. Y él dice en el texto, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Mateo capítulo 20 y verso 28 también dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino esperando de nosotros nada, no vino para que nosotros le sirviésemos a Él, dice la palabra, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Cristo nos amó a nosotros, dice la palabra de Dios. Y vemos a través de estos pasajes cómo nuestro Señor Jesucristo derrama su amor por nosotros, por la iglesia, por sus amigos. Y dice, por muchos. Y esa expresión de amor es suficiente para dejarnos testimonio a todos y cada uno de nosotros de lo que es el gran amor de Dios. Cuando nosotros decimos que Cristo nos amó, estamos diciendo que Él derramó su amor, como he dicho, no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos. Hay otros pasajes de la palabra que nos enseñan esta verdad. En Efesios capítulo 2 y versículo número 1 dice la palabra de Dios, y Él os dio vida, oiga, a vosotros, a ti y a mí, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ayer hablaba con el hermano Harry Garris desde España, y me encomendó que saludara a toda la iglesia de convertidos a Cristo, que oraran por él y por su familia, por su ministerio allá. Y nos hacíamos la misma pregunta: ¿qué hubiese sido de nuestra vida? Me decía José, ¿qué hubiese sido de nuestra vida a este momento, después de 30 y pico de años de habernos convertido, si no hubiéramos recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿A dónde estuviésemos nosotros ahora? Y solamente tenemos que mirar hacia el lado y ver aquellos que al mismo tiempo en que nosotros fuimos predicados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, negaron al Señor, siguieron su vida en delitos y pecados, y hoy no tienen en sus manos absolutamente nada.
desde el punto de vista espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Cristo nos amó y nos rescató, dice allí la palabra, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí Él paró nuestras vidas. Ahora podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Lo que era mi vida antes de Cristo y lo que es mi vida ahora después de Cristo. Y lo que hemos tenido en la persona de Cristo. Vaya a Romanos capítulo 5, verso 6. De igual manera, la palabra del Señor nos dice allí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay personas en esta tierra que cuando se le predica el evangelio dicen, no, primero yo tengo que arreglar ciertas cosas. Primero yo tengo que quitarme una serie de vicios que tengo. Primero tengo que arreglar ciertas cuentas que tengo que arreglar. Dice la palabra que Cristo no vino a salvar a los justos. No trate de ninguna manera justificarse antes de venir a Cristo, porque nada puede justificarnos delante de Dios. La Biblia nos muestra y la Biblia nos enseña la realidad del hecho de que solamente Cristo puede darnos justificación, puede darnos entrada al reino de los cielos, puede darnos la capacidad para nosotros ser declarados justos delante de Dios. Porque cuando Él murió por nosotros, murió sabiendo que nosotros éramos impíos, y impíos vinimos a Cristo para que hubiese una transformación y ahora viviésemos una vida llena de piedad, conforme a la voluntad del Señor, aún con nuestras debilidades. En Romanos capítulo 5 y verso 8, un poco más adelante, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o sea, ahí no dice ahí, y aún siendo usted santo. Él no murió por los santos, Él murió por los pecadores que iban a ser santificados. Todo aquel que, mire, el infierno está lleno de gente santa, entre comillas. Sí, porque aquel que se cree santo va al infierno, porque el que se cree santo no necesita de Dios. Eso es como el que está en una piscina y se está ahogando. Aquel que piensa que va a poder salir y que es un perfecto nadador y que ese no toma el salvavidas y se ahoga. Pero aquel que sabe su necesidad, aquel que sabe que es pecador, aquel que sabe que es un impío, aquel que sabe que vive en sus delitos, aquel que sabe que vive en sus pecados, ese busca la salvación en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, y en esa condición de pecadores, Cristo murió por ti y murió por nosotros. Dice, no solamente Cristo murió por nosotros, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga, hay mucha gente que piensa que Cristo es un mártir o alguien que lo mataron en contra de su voluntad. No dice la Biblia que a Cristo no lo mataron en contra de su voluntad. Hay evidencias en la misma palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios. El primero de ellos fue Pilatos. Pilatos le dijo: pero tú no sabes que yo tengo autoridad para yo sacarte de todo esto. El rey Herodes, cuando se presentó Jesús delante de él, pensó que tenía autoridad para liberar a Jesús. Y dice la palabra del Señor que Él tenía el poder para liberarse de todo eso. Aún en su humanidad, dice la palabra que estando en el huerto de Getsemaní y orando al Padre, dice la Escritura que Él fue y oró
y sudaba como gotas de sangre. Y dice al Padre: si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo fue voluntariamente a la cruz del Calvario. Como dijo el Señor: nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Se entregó a sí mismo por nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Dios el Padre tomó esa iniciativa. Por eso dice la Escritura en 2 a los Corintios, un texto que me encanta a mí citar, capítulo número 5 y verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros, quien Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Dice allí la Escritura, y está el propósito: para que nosotros, usted y yo, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí está. Para justificar al hombre pecador, para justificar al impío, para justificar al que andaba en delitos y pecados, para justificar al que estaba en condenación, para justificar al que iba camino al infierno. Eso éramos tú y yo, nosotros. Fue, aparte de todo eso, esa entrega, una entrega de olor fragante a Dios. Para poder entender esto, usted tiene que entender el sistema de ofrendas, de sacrificios, de holocaustos, de los cuales nos habla la palabra de Dios desde que Dios eligió a su pueblo. La Biblia nos enseña que desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, hubo un sacrificio con derramamiento de sangre para remisión del pecado. Cuando Dios toma a Abraham y llama a Abraham, dice la palabra del Señor, y pasan los años, le da la promesa, le pide a Abraham que entregue a su hijo, le provee un cordero para el sacrificio y evitar la muerte de Isaac. Dice la palabra de Dios, allí Dios le enseñó a Abraham que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. A través de la historia, usted toma esa línea de sangre desde el huerto del Edén hasta la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Efesios capítulo 5, como vemos en el texto que nos ocupa en el día de hoy, dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero esa entrega, dice allí, fue de olor grato, dice allí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No sé cuántos usan perfume aquí. Yo no sé para qué se hicieron los perfumes si uno huele tan bien. Pero qué bien uno se siente cuando uno se baña, y se pone un poco de perfume. Qué bien uno se siente. Qué fresco uno se siente. Olor fragante. Imagínense que hicieran un desodorante, ¿verdad? Con tripa de cerdo podrida. No, olor fragante. El hombre anhela los olores fragantes. Ya yo le tengo miedo. Usted sabe que en los centros comerciales ahora, en cualquier pasillo, le sacan a uno un papelito de que mire, huela ahí. Tengan cuidado, que están envenenando gente y durmiendo gente, y después la asaltan y la gente anda como loca de ahí porque le ponen una sustancia que son alucinógenas y no sé. No le huela nada a nadie en la calle. Dice aquí la palabra de olor fragante a Dios.
Dios se agradó en lo sumo, dice allí la Sagrada Escritura, cuando Cristo, nuestro Señor, tomó la decisión de entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Esa fue la ofrenda más gloriosa que Dios pudo percibir, como dice aquí la palabra, como Dios pudo percibir o que Dios pudo percibir en todo lo que es la historia de la humanidad. Dios no se agrada con todos los sacrificios. Dios no se agrada con todas las ofrendas. Cuando se habla de ofrenda de olor fragante a Dios, eso tiene, mire, en su esencia incluida una sola palabra, una sola acción, y es obediencia. Obediencia. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue de olor fragante porque Él obedeció a su Padre Celestial hasta el fin. Cuando el rey Saúl fue encomendado por Dios a destruir al rey Amalek, que se había opuesto a su pueblo camino a la tierra prometida, y guardó del anatema y guardó de todo aquello que él entendía que era de olor fragante a Dios, Dios lo llamó a través de el profeta Samuel. Y dice la palabra de Dios, si usted quiere puede abrir su Biblia ahí, primero de Samuel capítulo 15 verso 22. Primero de Samuel capítulo 15 verso 22. Y dice: y Samuel dijo, y le hizo una pregunta a Saúl cuando le salió con esa barrabasada, y le dice a Saúl: oye, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue de olor fragante a Dios, porque Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, para morir por cada uno de nosotros. Por eso fue de olor fragante a Dios. Porque nosotros éramos impíos, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros andamos en nuestros delitos y pecados, dice allí la palabra. Y no obstante todo eso, dice la Escritura, Él fue obediente a su Padre Celestial y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En segundo lugar, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 y verso 25. Aunque el apóstol Pablo está hablando aquí de los deberes matrimoniales, viene muy al caso el hecho de que no solamente nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, sino que también muere por la iglesia, que habría de ser o hacer su cuerpo en esta tierra. Y dice allí la palabra de Dios, hablando a los maridos, lo leímos a la introducción: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ahí está la comparación, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice aquí la palabra de Dios. ¿Y de quién están hablando? Están hablando de aquellos que obedecen. Aquellos que han oído el evangelio y han obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice en su palabra que vayamos por el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y hay personas que se preguntan: ¿y habrá muerto Cristo por mí? Conviértase para que usted vea que inmediatamente usted se da cuenta que Él murió por usted. Conviértase a Cristo. Acepte el evangelio de Cristo.
Entrégate al Señor Jesucristo. Sé obediente a lo que te dice la palabra de Dios. Hay varios textos en la Escritura. Abra su Biblia en Hechos capítulo 16 y versículo número 31. ¿Puedo yo preguntarme si yo estoy entre los muchos? Si estoy entre aquellos por los cuales murió Jesucristo. Si soy de aquellos que va a formar parte de la iglesia de Cristo. Dice allí la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra del Señor nos amplía todavía mucho más. Ahí en Hechos capítulo 10 y verso número 43 dice: todos los que en Él creyeren. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hechos 10, 43. ¿Recibirán qué? El perdón de pecado. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice esta verdad. Mire, ahí está. Que todos los que en Él creyeren, ¿qué dice ahí? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. Oiga, que no le vengan con historias, que no vengan con cuentos, que no vengan con filosofías. La palabra de Dios es clara y nos enseña esta gran verdad. Ahí igualmente Juan capítulo 1 verso número 12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué usted necesita para tener el beneficio de que Cristo haya muerto por usted? Creer y obedecer. Creer y obedecer. Creer y obedecer, dice la palabra del Señor. Cristo se entregó por su iglesia. Dice allí la palabra: maridos, amad a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice ahí? ¿Lo entregaron? ¿Lo sacrificaron? No, se entregó. Yo no sé a qué que los hombres vamos al matrimonio. Yo no entiendo cómo usted se mete en una institución sin saber a lo que usted va. Eso es como el cordero que lo llevan al matadero, o el buey que lo llevan. No sé si usted ha ido a un matadero. Ellos van de lo más contentos, de lo más felices, por todos los sitios que lo llevan. Y cuando vienen a ver, ¡pum! ¡Lit! Muerto. Y creía que estaban en el cielo y al infierno que van. Yo no sé a qué los hombres vamos al matrimonio. Porque el matrimonio es una institución a donde usted tiene que ir a dar. Simplemente a dar. Cuando yo oigo que uno de esos que preparamos para ir al matrimonio me dice a mí: no, yo me quiero casar porque ya yo quiero tener mi casa, y yo quiero tener mi mujer, y yo quiero tener mis hijos, y yo quiero que me atiendan, y yo. Este no está preparado para casarse. Este tiene que recibir mucho palo todavía antes de casarse. Yo quiero que me diga que usted va al matrimonio: mira, yo voy al matrimonio a hacer feliz a mi mujer. Yo voy al matrimonio, mira, a darle todo lo que mi mujer me lo gusto que mi mujer quiera. Yo voy a amar a mi mujer como ella quiere que yo la ame. Mujeres digan amén. Oh, pero no le voy a dar más entonces. Como diría el hermano Elvin, bájale algo. Porque déjeme decirle que si su matrimonio fracasa, hombre, usted es el culpable. Porque usted es el líder de ese hogar. Usted es la cabeza.
¿Eh? Si este país fracasa, ¿quién es el culpable en estos 4 años? Danilo. ¿No hay otro? ¿No hay otro? A ese que vamos a degollar. No hay otro. Ahí nadie va a buscar funcionarios, ni vagabundería que hacen por ahí, ni lo corrupto. No, a la cabeza. En un hogar cuando fracasa, el culpable es usted. La Biblia dice que usted tiene que ir al matrimonio a entregarse por su mujer y a dar su vida por ella. Dice ahí, no lo digo yo para que usted no tenga problema conmigo. Lo dice el Señor, como dice el doctor Caballosa. Eso siempre ha estado en la Biblia. No lo pusimos hoy, siempre ha estado ahí. Dice la palabra de Dios, Él se dio y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla. Dice allí la palabra. Para eso vino Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Lo que nos hemos convertido a Cristo. Lo que nos hemos dado el paso de fe para ser parte de su cuerpo, que es esa iglesia, por la cual Él murió y se entregó, dice allí la palabra de Dios, hasta la muerte. Yo tengo que ir a mi matrimonio para darme a mi mujer hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, dice la palabra del Señor. Lo demás es caricatura de matrimonio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar hoy, no solamente Cristo muere por nosotros, no solamente Cristo muere por la iglesia, sino que Cristo muere por mí. Y aquí es donde yo quiero que usted lo personalice. Aquí es donde yo quiero que usted se apropie de las enseñanzas de la palabra de Dios. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 2 y verso 20. El texto que leímos en la introducción dice: con Cristo estoy, dice el apóstol Pablo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero aquí en este texto hay cosas muy particulares. Lo primero que dice el apóstol Pablo, que para tú estar seguro de que Cristo murió por ti, tú tienes que estar juntamente crucificado con Él. Y si yo hago un ejercicio mental de lo que significa estar juntamente crucificado con Cristo, yo tengo que pensar que ahí está la cruz. Bueno, le faltan los... Ahí está la cruz. Aquí estoy yo. Y delante de mí está Cristo. ¿Me puedo salir de la crucifixión yo? Si Cristo está juntamente crucificado conmigo. Si usted está entre la cruz y Cristo, ¿puedo yo salirme de la cruz? Yo no entiendo cómo hay cristianos que cogen vacaciones. Me voy a ir 2 semanas para practicar los 3 pecaditos por ahí, a ver si... No, tengo 5 años pecando por ahí, pero sí, yo soy cristiano. Mire, déjese de vagabundería. No ensucie el nombre de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña en la primera epístola a los Corintios. Ni siquiera dice allí: no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, ladrón, borracho, idólatra. Dios aborrece a aquellos que dicen que están juntamente crucificados con Él y están viviendo la vida loca. Siguen viviendo su vida de pecado, cuando la palabra de Dios nos llama a crucificarnos con Cristo, a vivir para Cristo, a ser como Cristo.
a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme en todas las acciones de mi vida. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? La Biblia nos enseña la manera en que muchos, porque somos expertos en excusas y creemos que vamos a engañar a Dios. La Biblia nos enseña lo que fue el ejemplo de la reina de Saba, o de Sabá, como dicen algunos. Y está refiriéndose el Señor Jesucristo a esos fariseos hipócritas que decían que adoraban a Dios y hacían todo lo contrario. Y el Señor les recordó la reina de Saba. Esa vino desde lejos, desde lejos. Y yo veo cristianos hoy día que no tienen amor por la palabra de Dios. No tienen amor por la palabra de Dios. Yo no sé cuántas iglesias tienen institutos bíblicos para que los cristianos estudien, para que se preparen, para que se equipen. La labor de un pastor, según la Biblia, ¿cuál es? Equipar a los santos para la obra del ministerio, para que crezcan hasta la estatura de la plenitud de Cristo, para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero no, yo no puedo estudiar los miércoles en la iglesia, porque es que tú sabes que tengo que hacer unos hamburgues esta noche. Mis hijos tienen que ir a la escuela mañana. Nada. Aquí hay una reina de Saba. ¿Usted sabe que aquí hay una reina de Saba? Que hay una reina de Saba. La hermana Teresita Curi. Las que vinieron aquí a la conferencia de damas y oyeron el testimonio que está en la web. Una hermana que por la gracia de Dios y porque Dios quiso así, perdió la vista. Está ciega. Pero ella está en el instituto bíblico. Y ella estudia la palabra de Dios. Y ella se sienta en una computadora y no ve, pero aprendió cómo oír. Y hace sus tareas. Y saca las mejores notas. Y cuando usted le ponga al Señor, y ella no maneja, porque no ve, hay que traerla y hay que llevarla. Y cuando el Señor le pregunte a usted, ¿por qué usted no aprendía de la palabra? ¿Por qué tú no te interesabas en estudiar? ¿Por qué tú no conocías más de mí? ¿Por qué tú no te enamoraste más de mí? Y nosotros le demos esa excusita. El Señor te va a decir, ¿y cómo tú me das excusita si la hermana Teresita era ciega y llegaba hasta sacar 100 en los exámenes? Aprende de la reina de Saba. La palabra de Dios dice ahí que Él me amó a mí para que tú le ames a Él. Dice allí la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, dice allí en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue por mí que el Señor murió. Yo no sé si murió por usted, pero por mí murió. Él murió por mí. Él me amó a mí, dice allí la palabra de Dios. Alguien dijo lo siguiente: mi corazón queda persuadido y abrazo la belleza y la generosidad de Cristo como mi tesoro, y fluye dentro de mi corazón esta gran realidad, el amor de Cristo por mí. De modo que digo con aquellos primeros testigos, Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Ese es uno que entiende el amor de Cristo, uno que se da
por Él en todo lo que es su vida. Una y otra vez oímos tantas personas hoy día decir: yo soy cristiano. Y yo me pregunto, si ahora mismo esto se volviera un coliseo, y el hermano Leandro que está ahí me soltara 7 leones hambrientos, vamos a ver aquí quién es que verdaderamente es cristiano. Así se probaba la fe en los tiempos de la iglesia primitiva. Ahora no, ahora la gente hasta se cuelga un crucifijito ahí, o se pone unos areticos de 2 crucifijitos y ya con eso es cristiano. Y cuando tiene que probar su fe, patica, ¿para qué te tengo? Yo, cristiano, yo. No. Tu fe va a ser probada. La parábola del sembrador habla y en nadie va a poder engañar a Dios. Si tú no das fruto a 100 por 1, dice la palabra del Señor, tú no eres aprobado. El Señor dice una y otra vez: ¿qué tenemos que dejar por Cristo? ¿Qué tenemos que hacer por Cristo? ¿Cuál tiene que ser mi testimonio por Cristo? ¿Qué pecado tengo que crucificar con Cristo? Hay un texto en la palabra de Dios sumamente interesante. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8 y verso 1. Y miren lo que dice ese texto de la palabra de Dios. Un gran beneficio para aquellos por los cuales Cristo murió, dice la Escritura, los cuales estamos exentos de condenación. Pero oiga lo que dice el texto: ahora pues, oiga, ninguna condenación hay para los que están, dice allí, en Cristo Jesús. Hay muchos que quisiera que se acabara ahí el texto y que le borráramos la segunda parte del texto. ¿Verdad que sí? Ninguna condenación hay para los que están. Tú estás en Cristo. Sí, yo estoy en Cristo. Tú estás en Cristo. Sí, todos estamos en Cristo. Todos estamos en Cristo. No se acaba ahí el versículo. El versículo continúa: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Para eso es que no hay condenación. Para los que, dice allí la Escritura, están en Cristo, pero no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22 en adelante, lo que es el fruto del Espíritu y lo que es el fruto o las obras de la carne. Ahí dice la Escritura: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, para que no andéis como quisiereis, dice la palabra de Dios allí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Ahí están todos. Mas las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías, disensiones. Ahí están todas. Y cosas semejantes a estas, dice allí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pásate un examen de fe. El Señor dice: probaos si estáis en la fe. Tú puedes estar hasta engañándote a ti mismo, creyendo que estás en la fe del Hijo de Dios, viviendo como un impío, viviendo como un pecador no arrepentido. La palabra dice que cuando una persona se convierte, tiene que dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Concluyendo,
Y haciendo una aplicación, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha salvado de nuestros pecados. Podemos declarar, mire, con toda convicción, que nuestra vida ha sido comprada por Cristo con la seguridad de entrar en el reino eterno. ¿Por qué? Porque andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso Cristo murió. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Yo puedo decir a ciencia cierta, Cristo murió por mí, porque hizo la obra de transformación para que yo viviera crucificado con Él en obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te suplicamos que conforme a tu voluntad tú nos guardes y nos bendigas, oh Dios, y que todos aquellos que hemos confesado tu nombre, que formamos parte de tu iglesia, podamos vivir de una manera santa y piadosa. Que nuestra obediencia sea un sacrificio de olor grato ante tu presencia. Que nosotros podamos mostrar al mundo que tú vives en nosotros y que nosotros vivimos para ti. Padre, te ruego por esta tu iglesia, para que todos y cada uno de nosotros anhelemos la santidad en el temor tuyo. Que podamos, Señor, ser aquellos que confesamos tu nombre delante de cualquiera que demande razón de nuestra fe. Pero no solamente de palabras, sino también, Señor, con nuestras vidas. Que nuestras vidas estén crucificadas juntamente con Cristo. Y que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para ti. Oh Dios de los cielos, te rogamos porque seamos testigos vivientes. Testigos vivientes, reales, de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Por vivir en obediencia a ti, oh Dios. Padre, y de igual forma, si en este lugar hay alguna persona que no te conoce, te rogamos, Padre, que tú puedas obrar en su corazón y que tú puedas clamar a su conciencia para entender lo que implica ser un verdadero cristiano. Señor, tú eres el dador de la salvación. De ti viene la fe, oh Señor. Solamente tú, oh Dios, puedes hacer la obra. Te rogamos, te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo tú traigas convicción de pecado, de justicia y juicio, y que nos hagas entender que si anhelamos el cielo, que si anhelamos la vida eterna, tenemos que hacer tu voluntad. Oh Dios de los cielos, glorifícate en medio nuestro y trae a salvación a aquellos que no te conocen, que puedan tomar una decisión de seguirte a ti, de creer y confiar que esa obra de la cruz fue por nuestra salvación, por nuestra santificación, por nuestra justificación. Y te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.